Por favor, abran sus Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 8. Éxodo, capítulo 7, desde el versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Amén. Y guardamos este lugar, este pasaje, con un dedito o con el marcador que tenemos en la Biblia, y saltamos al capítulo 20. En el capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén.
Hace aproximadamente un mes ya hemos considerado este pasaje, este versículo es el versículo 3. Y si alguien quiere tener algo guardado sin mucho costo, entonces puede memorizar el versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo, porque es casi una línea nomás, ¿no? Una línea y unas palabras, que es Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Podemos repetirlo sin leer? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos lleva a una serie de pensamientos, de consideraciones, de meditaciones que tenemos que hacer. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. No es el que recordamos como uno de los dos que menciona el Señor Jesús. Este es el primer mandamiento de los 10. ¿Otra vez? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera pregunta. ¿Hay otros dioses a quienes reconocer? ¿Por qué el celo de Dios respecto a esto? Miren que cuando uso la palabra celo, no la estoy usando así por motivos caprichosos, ¿no? Es el Señor dice que es celoso, justo a continuación del pasaje. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Sí. En ese celo, obviamente, Él dice que no tengamos otros dioses. Más exactamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ajenos a qué? ¿Qué es lo contrario de ajeno? Propio, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, otra vez, ¿ajenos a qué? Ahora, ¿hay alguna persona que puede decir, bueno, en realidad, mira, yo siempre he creído, he honrado, he celebrado a la Pachamama? Siempre. Así que ese no es un Dios ajeno, es un Dios propio, es un Dios ancestral o no sé, como quieras llamarle, y por tanto es legítimo que yo lo adore. Es más, alguien podrá decir, es mi Dios. Yo reconozco a la Pachamama como mi Dios. Y muchos bolivianos dirán amén a una desfachatez tal, pero bueno, dirán. Pero cuando Dios califica de ajeno, ¿ajeno a qué? ¿A Él mismo? Sí, claro, es ajeno a Él. Sí, pero creo que no se está refiriendo ahí a eso, sino ajeno a la relación que se establece entre el Dios creador y la criatura que mira al Dios creador, al cual le está dando las indicaciones. Significa, tú vas a vivir delante de mí y nada va a interferir eso. Porque cualquiera que entre en eso es ajeno, no le corresponde, no es apropiado o no es propio que esté alguien más en una relación que tiene que ser singular. Esa relación singular es entre el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y tú. Ahora, a ese tú le voy a poner 3 puntos suspensivos. Y tú vas a llenar en esos 3 puntos suspensivos tu nombre. ¿Ya? ¿Está bien? No tendrás dioses ajenos a la relación que hay entre mí, el Dios creador, y tú. Puntos suspensivos, di tu nombre. Di tu nombre. Sí.
a esa relación. Exactamente igual como que hay momentos en que nosotros no queremos estar donde están dos personas. Por ejemplo, se dice, no, fui de violín. ¿Han oído eso? ¿Cuándo alguien dice fui de violín? Cuando hay una pareja que está acaramelada y tú estás ahí, no sabes dónde meterte, ¿no? Y mejor te vas, pues, porque no corresponde que estés ahí. ¿Por qué? Eres ajeno, ¿ya? Aunque seas la suegra. Claro, en ese momento eres ajeno, no te corresponde estar ahí, eso significa. Muy bien, ahora, sin embargo, surgen cosas que vienen a nuestra mente, como el hecho de que, pero ¿hay otro o no? Porque a nosotros nos gustaría mucho poder decir, no hay nadie. Por ejemplo, ahora yo estoy aquí en este lugar con el atril enfrente y a mi lado es... ¿Quién está a mi lado? ¿Quién está? Sí, nadie. Pero por si acaso voy a... Tal. Nos gustaría que el asunto sea así de sencillo, ¿ya? Que podamos decir, no hay otro, listo. Hay un solo Dios, al cual reconozco y adoro, y no hay otro. Pero resulta que después de milenios desde la creación, el hombre se había ido corrompiendo al punto tal que Dios vio a la humanidad y dijo, no puedo permitir que vivan en este estado tan lamentable de maldad. Y envió el diluvio. Y el diluvio borró a la humanidad y junto con ella los animales. Solamente quedaron Noé, su familia y una pareja o 7 animales limpios, ¿no? Que entraron en el arca y resurgió la humanidad. Pero la humanidad no se conservó en un estado aceptable a Dios. Ya aún el mismo Noé ya empezó a emborracharse, o bueno, se emborrachó una vez por lo menos, ¿no? Y empiezan las cosas raras, extrañas. En la siguiente generación nomás, Noé ya da una maldición para uno de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Sí, muy rápido, el mal avanza muy rápido. Y para la época del capítulo 10 de Génesis, miren, el capítulo 6 es la historia de Noé, que va hasta el capítulo 9, ¿no? Pero en el capítulo 10 ya se nos cuenta de Nimrod, que era un rebelde en contra de Dios y todo. Así que la cosa otra vez se ha perjudicado, se ha corrompido. Y después de varios siglos, quizás un par de milenios, llegamos a este punto del Éxodo que estamos estudiando en esta temporada, ¿no? Este año está dedicado a el estudio del Éxodo. El pueblo de Dios viviendo en Egipto. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo han llegado ahí? ¿Cómo es que se puede dar una situación tan horrible como que un pueblo poderoso adora a un hombre como si fuera Dios? Ese es el faraón, y toda la vida del pueblo está dedicada a honrar y satisfacer los deseos del faraón, construirle monumentos, construirle una tumba magnífica, grandiosa y todo, a costa de la esclavitud de otros pueblos que han oprimido, entre ellos los israelitas. ¿Cómo? ¿Se pueden imaginar una vida tan fea? Esa es la vanidad a que la humanidad se ha sujetado. ¿Ya? A eso se refiere también Romanos capítulo 8. Toda la creación ha sido sujetada a vanidad.
Está hablando en términos cósmicos, pero en términos sociales y antropológicos, eso es lo que pasa. Y eso en chiquito es lo que escuchamos tan continuamente, ¿no? Las mujeres que protestan contra los hombres machistas. Todos tenemos una amiga que dice, esto ya no es vida, ¿cómo voy a vivir con este tirano de mi marido que se cree el faraón? ¿O no? Y algunas de ustedes han pensado así también. Sí. Bueno, una vida tan horrible se alcanza no con mucha dificultad, porque las distorsiones en las relaciones humanas son fáciles de conseguir. Solamente se necesita un poquito de salvajismo. ¿Qué tipo de salvajismo? Salvajismo del tipo que cuando vas por una calle que está oscura, se te acerca alguien y te dice, me gusta tu chaqueta, ¿no ves que me la quieres regalar? Y tú tienes ganas de decir, claro que no, porque es una chaqueta muy fina y muy cara, pero él te dice con todo cariño que te podría cortar el cuello, ¿no? Y te pone una navaja al cuello. Entonces tú le dices, encantado, te la regalo nomás, ¿no? Pero uno dice, eso, pero ¿dónde pasará? En las calles de La Paz pasa. No crean que está muy lejos el asunto. Bueno, entonces, la situación de salvajismo es muy fácil y se produce en algunos momentos entre gente que se cree civilizada. Y si hay alguien que se puede creer o que se creía civilizado, era el pueblo egipcio. ¿Y eran civilizados? Sí, desde un punto de vista eran muy civilizados. ¿Saben qué? Ellos tenían en algunas áreas conocimientos tecnológicos más avanzados que nosotros, que vivimos en el siglo XXI. ¿Ya? Hay cosas que todavía no sabemos cómo han hecho, tan perfectas. Quiere decir que tenían una civilización muy elevada, un sistema de organización excelente en un sentido, pero al mismo tiempo que tenían todo eso a su favor, eran unos salvajes. ¿En qué sentido? En el trato con los otros, porque tener a un pueblo o a varios pueblos esclavizados y viviendo solamente para servirles y cumplirles sus caprichos, ese es salvajismo. Y no porque sea en nivel grande ya no lo es, claro que es. Y en nivel pequeño, volviendo otra vez a la familia y el machismo o el feminismo o lo que tú quieras, también salvajismo, porque la imposición por la fuerza es una forma de salvajismo. Ahora, esa mala relación de tipo horizontal, es decir, entre hombres, es solamente el reflejo de una relación deficiente para con el Creador. Así que ahora, cuando Dios quiere poner las cosas en su sitio, comienza por el principio. Y dice, el principio es que en la relación que hay entre yo, Jehová, tu Dios, y tú, mi adorador, no puede intervenir otro Dios. Es decir, no puedes reconocer a otro que sea la fuente de tu autoridad, de tu vida, de tu bendición, todo lo que implica la palabra Dios. No puede haber un Dios ajeno, porque es ajeno a esta relación. ¿Ya? No tiene parte, ni aunque sea algo tan sublime como la Virgencita María.
No, no otro Dios, un solo Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra. Eso es todo. Ahora, hasta ahí el asunto, otra vez insisto, parece muy sencillo, ¿no? Ya, si tuviéramos que evangelizar desde el principio a una persona, un pagano, y le decimos, a ver, pagano, déjate de todas esas cosas que ya has visto que son malas y todo. Ven, vas a entrar en el camino de la verdad y la luz. Y el pagano, así extrañamente, te dice, ah, ya, muy bien, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué hay? Entonces nosotros decimos, bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio? ¿Sabes qué, querido pagano? Te digo, hay un solo Dios. No, dice él, no, no es verdad, no es cierto. Todos saben que hay muchos dioses. Y tú le dices, no, ahí comienzan tus equivocaciones. Todos tus errores en la vida práctica están basados en esa equivocación fundamental. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Su nombre es Jehová y se ha manifestado a nosotros y lo conocemos en Jesús, porque es el Dios único que se ha hecho hombre. Él es Jesús. Y él te dice, pero no, pues, ¿no ve que cuando empiezo la siembra, yo le doy culto a Astarot y he plantado un árbol a su nombre? Y todo eso funciona. En realidad, nosotros estamos rodeados de gente que nos demuestran, entre comillas, que la fe en sus diferentes dioses sí funciona. Comenzando con el equeco, ¿no? No, yo cada año me compro mi equeco y le hago fumar y lo llevo al sacerdote para que le bendiga y a ver, has visto que soy bien próspero. Porque el equeco es el Dios de la prosperidad y él mira todo lo que me da. Y si funciona, conmigo eso ya es suficiente. Y entonces otra vez decir, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿No? Y te da ganas de darle con un palo en la cabeza. A ver si logra agarrar. Bueno, esto en grande era el dilema que tenía que enfrentar Moisés. Moisés tiene a un pueblo que va a rescatar por orden de Dios y que necesita recordarle la fe antigua que les dejaron sus padres, la fe en cuanto a doctrina, ¿no? El Dios Jehová que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, etcétera. ¿Ya? Para ellos era bien antiguo eso, ¿no? Más de 400 años atrás. Bueno, tiene que lidiar con ellos porque han pasado tanto tiempo en esclavitud y todo. Pero también tiene que lidiar con los egipcios en general. Los egipcios, ellos creen que son el pueblo merecedor de todo reconocimiento y claro que los hebreos tienen que servirles, al fin y al cabo son sus esclavos, así que por supuesto que se creen estos. Y sobre todo con el faraón. Y el faraón, él mismo se cree Dios. Y actúa como tal, actúa así con esa pretensión y quiere que todos le honren y si viene alguien y le dice, bueno, se cayó una piedra sobre los hebreos y se murieron, dice, bueno, pero estaban trabajando para mí, para eso son, no hay problema. Entonces, ¿cómo vamos a revertir? ¿Cómo vamos a partir de una realidad de opresión, de estar bajo
yugo, lo que describe el capítulo 1 de Éxodo, y en una incapacidad de revelarse, de expresarse, un punto tan nefasto, y llegar al punto al cual Dios les quiere llevar, de entrar en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y ser libres, y vivir en la bendición de Dios. ¿Cómo llegar a eso? No tiene que ver solamente con que en medio hay un gran desierto. No tiene que ver solamente con que hay un ejército poderoso de los egipcios, adiestrado y capaz, eficaz, que no está de acuerdo con nuestras pretensiones de libertad. El mayor problema de todos está aquí, en la mente, no en la mente de los egipcios. Ese es un problema, claro, pero los egipcios van a morir ahogados en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? ¿No? Eso viene después, pero ustedes ya lo saben. Entonces, no hay necesidad de luchar mucho con la mente de los egipcios por ahora. El problema es la mente de los hebreos. Ellos han aceptado esa descripción de la realidad. Este es un mundo egipcio. Exactamente lo mismo pasarían siglos más tarde, cuando los judíos serían llevados cautivos a Babilonia, y en Babilonia aprenderían a ver que el mundo es babilónico. Y los judíos de la época del Señor Jesús, en la que escuchaban todos los días que el mundo es romano. El mundo es romano, y se gobierna y actúa todo, y todo demuestra que así es. La pregunta, para que esto no sea útil, es: ¿y tu mundo cómo es? ¿Qué es? Y voy a sugerir un pleonasmo, ¿ya? Voy a decir: tu mundo es mundano. Mundo mundano. Sí, pero ¿qué significa eso? Un mundo mundano. Un mundo tiene que ser mundano, ¿no? Pero ¿qué estamos queriendo decir? Porque no hay otra palabra, ¿no? Quizás podríamos decir la palabra terrenal. En ese sentido, el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, él usa el término. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, en las cosas terrenales, ¿ya? Entonces podemos decir un mundo terrenal, pero me suena mejor un mundo mundano, ¿ya? Pregúntate: mi mundo, pero tú tienes que señalarte a ti, no a mí. ¿Mi mundo es mundano? Y es, pues, claro, tu mundo es obviamente mundano, porque así nacemos y así crecemos y así aprendemos. A través de toda nuestra vida aprendemos que las cosas son como son, y ese como son implica mundanas. Y vean, en las relaciones que tenemos unos con otros, son relaciones mundanas, y le damos prioridad a esas relaciones mundanas. Cuando viene el Señor Jesús, se enfrenta con un judaísmo que no es lo mismo que la realidad y la religión del Antiguo Testamento. En realidad es toda una distorsión que ha llegado después de siglos de evolución al punto en los días de Jesús, en que los judíos creían que tenían la religión del Antiguo Testamento, pero en realidad lo que tenían era el judaísmo, que es algo
realmente diferente. Y por eso, cuando viene el Señor Jesús, hay un choque. Y ellos miran a Jesús, pero no le reconocen. Y sucede teológicamente el mismo fenómeno que cuando nosotros estamos yendo por una carretera y el auto que viene de frente pone luz alta, ¿y qué nos pasa? Quedamos deslumbrados. Es decir, es una luz que no nos alumbra, es una luz que nos deslumbra. Es decir, no nos deja ver. En términos teológicos, eso está expresado por el apóstol Juan cuando dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres no quisieron la luz, amaron las tinieblas, prefirieron las tinieblas. ¿Por qué? Sus obras eran malas. No pudieron reconocerle. No pudieron reconocer a Jesús. Ya antes Dios había venido a su pueblo, no en la misma forma plena como en Jesús, pero sí en una forma a través de su siervo Moisés. Moisés le dice al pueblo de Israel, vámonos, vamos a salir de aquí. Y obviamente ahí está, sí, claro, vámonos, como es tan fácil. Y el faraón, bueno, yo voy a hablar con el faraón. Dios me ha enviado a hablar con el faraón. Dios me ha dicho que el corazón del faraón está endurecido y por eso yo le voy a hablar y le voy a decir, faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón dice, pero ¿y por qué habría de dejar? Porque Dios dice. Y faraón tiene que haberse sentido un poco confundido, ¿no? Como yo soy pues Dios. Yo soy hijo de Ra, el Dios Sol, ¿no? ¿Cómo va a venir alguien y me va a decir que Dios dice? Eso, realmente algo no está bien, algo está chueco, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver si lo que dices tiene mínimamente algo de seriedad. Muéstrame milagros, le dice. Muéstrame milagros. Y entonces Moisés hace un milagrillo, ¿no? Hace que lo que Dios le había dado, que su vara se convierte en una culebra, una serpiente, pero Faraón dice, pero eso, mis magos hacen igual. ¿Qué crees que me voy a asustar con eso? Y los magos hacen lo mismo. Pero ¿qué es lo que nos muestra? Cada vez que alguien pide milagro, es solamente el comienzo para que siga pidiendo, porque de todas maneras su corazón no está abierto a creer. A través de los años de ministerio que tengo, he encontrado varias personas que de una u otra manera han expresado básicamente la misma idea. Si yo viera un milagro incuestionable de parte de Dios, creería. Y en algunos casos me ha sido bastante fácil porque le he mencionado. Bueno, ¿recuerdas lo que ha pasado con tu salud? ¿Cómo Dios te ha sanado? Y dice, sí, pero no. Porque no estoy tan seguro si fue Dios el que me sanó o fueron las medicinas que me administraron los médicos. Bueno, entonces, ¿qué puedo decirte? Y así en cada caso, las personas buscan
y arañan para conseguir una explicación racional que les permita desestimar la obra de Dios y atribuirle a cualquier otra causa. Pero no veo que tengan la misma actitud que esa con los dioses paganos. A los dioses paganos sí les creen, al Equeco le creen. Y a la Pachamama, los que chayan, ¿no? Le creen, por eso chayan. ¿O han visto a alguien conflictuado que diga, ay, no sé si sigo creyendo en la Pachamama? Porque ¿han visto a alguien así? No, le creen nomás, sin problema. ¿Por qué? Porque la fe en los dioses paganos es tan sencilla y fácil y liviana, y la fe en el Dios vivo se hace tan complicada y vienen los problemas existenciales y las dudas, ¿no?, basadas en nuestras teorías. ¿Por qué? ¿Por qué es así tan desequilibrado? Por una razón fundamental. Los dioses paganos no tienen requerimientos de tipo moral. El Dios vivo es antipático para todos nosotros, porque tiene una demanda que nos incomoda. La demanda moral es algo que nos mueve el piso y que nos disgusta, porque entonces nos hallamos en falta. Con la Pachamama no tengo ningún problema, porque si estoy en adulterio, ¿qué dice la Pachamama? ¿Qué me importa? Y el Equeco, ¿creen que han visto alguna vez un Equeco preocupado así porque estás en adulterio? ¿Qué le importa? El conflicto para todos nosotros es con el Dios vivo, porque es santo. Ya no estoy jugando, dice Dios. Todo eso de las varas y cosas era en realidad solamente para que tú, Moisés, no te sientas conturbado. Ahora estoy hablando en serio. Di al faraón que deje ir a mi pueblo, o el Nilo va a ser un río de sangre. Hermanos, es posible que para algunos de ustedes el asunto no tenga ninguna importancia, pero debemos pensar. ¿Alguna vez han estado en un lugar donde hay sangre derramada en el suelo? No es nada agradable. No es algo que te vaya a decir, ay, qué lindo, ¿no? Qué tono tan sangriento. Pero el día que estás por tomar tu Coca-Cola, Chilita, ¿qué estás tomando? Agüita. ¿Y si fuera sangrecita? Tomar sangre. ¿Por qué esto era necesario? ¿Saben qué? Los egipcios habían llegado a creer que el Nilo mismo era un dios. ¿Ya? Y ese dios estaba representado con la figura de un cocodrilo. Era por lo menos la cabeza de un cocodrilo. Y adoraban al cocodrilo. Era su dios, era una representación así. Ahora, no quiero que todo lo dejemos así en broma, ¿no? Y hablar con sorna. No, yo trato así, me esfuerzo realmente para pensar cómo alguien puede llegar a creer que su Dios es un cocodrilo. Por alguna razón,
no tengo tanto conflicto de pensar en alguien que haga, que transfiera, ¿no? Que plantee, que proyecte la imagen de un águila, ¿no? Un águila majestuosa y decir que es un dios. No sé por qué eso me resulta más potable, pero un cocodrilo o una rata. Pero conste que no estoy diciendo que águila es, no, Dios no quiere imagen ninguna, ninguna. Pero cuando aquel que tú honras como Dios, en este caso el Nilo, se convierte en sangre y los peces se mueren y hieden, y no hay agua, aún el agua de los vasos, ahora es sangre. Esto tiene que ser impactante. Me hubiera gustado tener una conversación con el faraón y en esa conversación preguntarle, ¿qué es necesario, faraón, para que creas? ¿Por qué ir paso a paso más allá hasta la destrucción completa de tu país y seguir siendo tan cabeza dura? ¿Qué necesitas para quebrantarte y aceptar? Voy a poner en una situación dramática. Vamos a suponer que tú eres un asesor del faraón y que estás en una posición de seguridad en que el faraón no te va a poder hacer nada. Porque claro, los asesores de los reyes tenían que ser muy cautos, porque si decían algo que le enojaba al monarca, le hacían sacar la cabeza, ¿no? Pero tú no tienes riesgo alguno, ¿ya? Y así que con toda libertad y franqueza le puedes hablar al faraón y le puedes decir, faraón, a ver un ratito, todavía estamos a tiempo, mira, estamos en el comienzo de las cosas y Dios ha hablado y ha dicho que dejes ir a su pueblo, faraón, ¿y si lo dejas ir? Y el faraón te pregunta, a ti, tú eres su asesor, ¿por qué los habría de dejar ir? ¿Por qué? ¿Qué dirás tú? Algunos somos bien paseños, ¿no? Entonces, ya pues, faraoncito, no seas así, ¿no? Entonces, no hay argumento, solamente el ruego, ¿no? No seas malito, ya pues. No, un argumento. ¿Por qué habría yo de dejar ir a los israelitas? ¿Por qué? Gracias. El faraón está preguntando, ¿por qué los habría de dejar ir? Ajá, muy bien. Hermanos, esa conversación podría girar en varios sentidos, ¿no? Seguir varias rutas. En medio de esa charla, es posible que tú tengas que decirle en algún momento, faraón, las cosas no son como tú crees que son. Las cosas no son así. En realidad te dicen que eres un Dios, pero no eres hombre nomás. Claro, eres un monarca, eres el rey, está bien, pero no eres Dios. Tú mismo vas a tener que morir y vas a tener que rendir cuentas al verdadero Dios de los cielos. Este es el punto. Las cosas no son como crees que son. Tú las ves así, porque así te han enseñado y así está todo estructurado, pero eso todo es un engaño. No son así.
Y entonces, ¿cómo son? ¿Cómo son las cosas? Como Dios dice. Solo Dios dice cómo son las cosas y así son. Y por eso es tan importante que nosotros escuchemos al Dios vivo en su palabra. Solo Él puede decirnos cómo son las cosas. Y Él nos dice, hay un solo Dios. Y tú puedes estar con ese Dios, pero no tendrás dioses ajenos delante de ese único Dios. Si quieres a Dios, puedes estar con Dios en Jesús. Nosotros ya sabemos eso. En Jesús puedes estar cara a cara con Dios. Esa es la promesa de la epístola a los Hebreos. Pero entonces necesitas renunciar en tu corazón a cualquier otro Dios. Todo otro Dios es solamente la proyección de tu imaginación. Es la herencia atávica de tus padres y abuelos y tu pueblo, lo que quieras. Sí, no sirve, no son así las cosas. Necesitas a Dios. El Nuevo Testamento muy claramente nos lleva a ese punto. Y después de varios capítulos del Apocalipsis, nos introduce en este punto en que el ángel habla con el apóstol y le dice, no seas baboso, no me adores a mí, yo soy tu consiervo, yo también tengo que adorar, solo soy un ángel. Y a un ángel, y así como te aterrorizo y crees que soy la gran cosa, solamente tengo el privilegio de inclinarme a Dios. Y tú también. Y yo quiero invitarte a que junto conmigo te inclines, te postres ante el Dios único y deseches cualquier otro, porque nadie más puede hacer las obras que yo hago, dice Dios. Solo yo merezco adoración. Así que de vez en cuando tenemos una única posibilidad. Y ese es este momento. Vamos a adorar a Dios, al Dios único. Y ningún Dios ajeno en medio. Fuera los dioses ajenos. Dios está presente. Hemos invocado su nombre. Él está repitiendo. Su voz todavía resuena. Yo soy Jehová tu Dios. Nosotros le respondemos, gloria a tu nombre. Gloria a ti. Pongámonos de pie, por favor. Oh Señor, Dios nuestro, tú eres aquel Elohim que en el principio creó los cielos y la tierra y que les puso orden y estableció la vida y nos ha dado un sentido y un motivo de vivir. Gracias, Señor. Tú mereces toda la gloria. Tú solo estás en el trono y nadie más merece nuestra reverencia ni adoración. A ti te adoramos. Tú, el Dios verdadero que se ha manifestado en Jesucristo. A ti te damos gloria y honra. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Glorificado sea tu nombre. Señor, salimos de esa confusión de una tierra de Egipto con tantos engaños y opresión. Nos refugiamos en ti. En ti estamos a salvo.
En ti estamos seguros. Tú eres nuestra roca. Eres maravilloso y único. Tú nos has dado la vida, oh Señor. No queremos a nadie más. Rechazamos los dioses ajenos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.